Bueno, espero que se me escuche bien y lo primero, dar las gracias por invitarme a los cafés sistemáticos. Lo que he preparado para contar hoy es un poco algunos resultados de mi tesis y que al final, pues bueno, se enmarcan en este background de transición evolutiva en los sistemas reproductivos en plantas y que luego también aporto una línea nueva que estamos comenzando en mi grupo en el que aparecen interacciones bióticas que también potencialmente pueden tener algo que ver en estas transiciones evolutivas. Entonces, lo primero quería llamar la atención sobre el título que he decidido poner en la charla, que sería algo así como entendiendo la transición prohibida de sistemas reproductivos en plantas. ¿Y por qué pongo prohibido en rojo? Si nos fijamos, en biología las leyes, lo absoluto, son muy poco comunes. ¿Por qué? Mientras que en otras ramas, como la física, sí que hay teorías y siempre se espera lo mismo de un proceso, en biología no es tan así. De hecho, tenemos la teoría mendeliana, que finalmente pues, se han encontrado algunos gaps. Y normalmente hablamos de paradigmas, pero lo que, bueno, en mi tesis y en mi grupo, precisamente lo que hacemos en esta línea es desafiar un poco algunos de estos paradigmas que están bastante consolidados, si nos vamos a la literatura, de esta transición evolutiva en plantas. Un poco así de forma introductoria, una transición evolutiva en plantas, pues bueno, transición evolutiva hay en cualquier sistema. Como hablamos de plantas, pues aquí quería poner este esquema que nos ilustra bien cómo la diversidad de morfos florales, de formas, de colores, de estructuras que han divergido gracias a estas transiciones evolutivas. Cuando hablamos de transiciones evolutivas en sistemas reproductivos en plantas, pues este ejemplo en Capsela también lo ilustra muy bien, en el que, bueno, pues de un grupo alógamo ha ido derivando, ha ido evolucionando taxones autógamos o selfie. Y es aquí donde metemos la palabra de transición prohibida. ¿Por qué? Porque la falta de evidencia de una transición al contrario, es decir, de la autogamia a la alogamia, pues no se ha descrito hasta ahora en la naturaleza y de hecho, bueno, pues se supone que un taxón selfing ya tiene un potencial de diversificación, de evolución muy limitado. De hecho, hay, bueno, el hecho de que en el surfing, en la autogamia, todo el material genético pasa a la descendencia de una y además sirve como apoya y soporta toda esta hipótesis de que, bueno, la autofecundación es un callejón evolutivo sin salida. De hecho, a pesar de que tenemos, como se muestra, no sé si se ve la flecha, pero como se muestra en esta revisión, tenemos sistemas que son estrictamente autógamos y también que son alógamos, y en medio hay, pues, bueno, varios sistemas que se llaman los Mixed Mating Systems, que también hay un poco de controversia con ellos, porque finalmente pues, se consideran, bueno, pues, estadios temporales que finalmente acabarían también convergiendo hacia la autogamia absoluta. Consecuencia a nivel fenotípico, pues tenemos el ejemplo del síndrome Selfie, que en muchos sistemas de estudio, a medida que se avanza hacia la autogamia, pues vemos una reducción del tamaño floral, de la recompensa. También vemos cambio en la ergogamia, de forma que siempre se tiende a facilitar esta autopolinización. Y en cuanto a inversiones reproductivas, pues siempre tendemos a tener una inversión mayor en la función femenina, en la cantidad de óvulos, antes que en la masculina, en el polen, puesto que en las especies autógamas la exportación de polen pues, se supone que va a estar bastante limitada. En el sistema, esta transición, tenemos algunos datos, alguna evidencia de que nuestro sistema de estudio pudo darse a la forma, puede estar dándose a la forma contraria, hacia esta transición prohibida. Nuestro sistema de estudio es una brassicacia del género Erysimum, ¿vale? Trabajamos con dos especies en mi grupo, Erysimum wilckekianum, que está de aquí, que como se ve a simple vista, pues es una planta con flor grande, en esta foto se ve muy bien el tipo de ergogamia que tiene.
Mientras que tenemos luego a Erysium incanum, que como se ve, pues una flor pequeña, con una ergogamia negativa, los estambres se sitúan por encima del estilo, de forma que se facilita la llegada del propio polen al estilo. ¿Qué tienen en común? Son plantas anuales, por lo que podemos tener varias generaciones en condiciones controladas y eso facilita mucho el trabajo con ellas. Son monocárpicas, de forma que en cualquier experimento podemos tener una estima bastante accurate del éxito reproductivo y además podemos ir rastreando distintos componentes de la fitness y del éxito total de la vida de la planta. Y además son hermafroditas, lo que también nos facilita mucho todo el manejo de inversión reproductiva masculina y femenina en la misma flor. Estamos reconstruyendo a partir del cloroplasto una filogenia que lo que nos muestra es lo que he dicho anteriormente. En este caso tenemos un complejo selfing, autógamo, que son todas estas que señalo aquí, en los que no hay polinizadores, las flores como se muestra aquí, y que parece que ha aparecido, ha derivado un grupo que sería Erysimum wilczkianum, que tiene un tamaño floral mucho más grande y donde sí hay eventos de outcrossing mediados por polinizadores. Además, en Erysimum incanum, en la selfing, en la de flor pequeña, se han descrito recientemente mecanismos que lo que hacen es facilitar todavía aún más y potenciar el prior selfing, que básicamente es que la flor, incluso antes de abrir, pues los estambres ya masajean el estilo de forma que se asegura esta autopolinización. Esto en Erysimum wilczkianum pues no está descrito. Y este mecanismo pues se conoce como Answer Rabbit. Otra diferencia entre ambas especies sería la distribución. Aquí en este mapa vemos que los puntitos verdes, que son Erysimum incanum, tienen una amplia distribución por toda la península ibérica y por el norte de Marruecos, mientras que Erysimum wilczkianum se encuentra restringida a una zona en la que solamente conocemos 3 poblaciones y está cercana a Erysimum incanum, pero nunca se han encontrado de forma simpátrica. Y de hecho, también hemos encontrado diferencias en la ploidía. Erysimum wilczkianum, en todas las poblaciones pues, son tetraploides, y en Erysimum incanum sí que hemos llegado a encontrar 3 niveles de ploidía. Por un lado, las diploides, que además también tienen una distribución bicariante entre el norte de la península y entre el norte de Marruecos. La tetraploides, que también de nuevo se encuentra tanto en la península ibérica como en Marruecos, y luego la hexaploides, que fue un nivel ploídico que no se conocía hasta los resultados de la tesis, que bueno, pues quedan más al sur de Marruecos, formando en 4 poblaciones. Entonces, uno de los primeros resultados que os quería mostrar fueron nuestras estimaciones del grado de aislamiento reproductivo entre ambas especies. Y bueno, como sabemos, el aislamiento reproductivo tiene muchas barreras, se suelen clasificar de forma prepolinización o de forma precigótica, depende un poco también de la literatura, según el momento, el estadio del ciclo vital en el que ocurre. Y bueno, intentamos pues medir todos los componentes posibles. La clasificación que se hizo un poco en la tesis fue de este esquema, aunque bueno, pues puede haber más componentes a los que no llegamos, porque muchas veces esto es difícil abarcar todos los componentes y en todos los estadios, pero este esquema representa un poco lo que pudimos hacer en mi tesis, que por un lado sería primeramente una barrera ecogeográfica, que la llevamos a cabo con distribución potencial de la especie, una barrera fenológica en la que medimos el grado de solapamiento de la floración de ambas especies en condiciones controladas en invernadero, de forma que intentamos quitar un poco el posible efecto ambiental o el efecto local de la zona y ver realmente si las plantas, pues quitando todo ese efecto de fuera, podían solaparse o no en su floración. Y luego, antes de la polinización como tal, también medimos, hicimos censos de polinizadores en las poblaciones naturales para ver, para observar el número de visitas que recibía cada especie y también monitorizar un poco si había movimiento entre o dentro de cada especie. Y posteriormente, en condiciones controladas, empezamos a testar todas las barreras que ocurrían después de la fecundación y
Y por un lado hicimos cruces controlados entre ambas especies para testar un poco la producción de semilla híbrida, si eran viables. Y bueno, no solo si se producía la semilla y parecía viable a simple vista, sino que también medimos distintos componentes de la viabilidad de estas semillas mediante germinación, mediante medir la tasa de crecimiento y finalmente lo típico de estos individuos híbridos y su eficacia biológica como las semillas que producían. Y bueno, y una vez más llegamos a la segunda generación híbrida, que actualmente es la que nos encontramos, en la que también pues tenemos el resultado de producción de segunda generación híbrida, de germinación y de crecimiento. Lo que nos falta por testar ahora sería cómo de viable es esa generación híbrida. Entonces, para no alargar mucho la charla, no quería meterme en todos los resultados, pero sí en algunos que son quizás los más interesantes. Por un lado, en el aislamiento prepolinización que comentaba, pues lo que veíamos allí en Marruecos, que por cierto no lo he dicho, pero utilizábamos Erysimum wilcekianum y la población de Erysimum incanum más cercana a Erysimum wilcekianum, que como he dicho antes, están en peripatría. Lo interesante de ambas es que comparten la misma ploidía, es decir, de todas las ploidías posibles de Erysimum incanum, la más cercana a wilcekianum es también tetraploide, es decir, comparten zonas más o menos y ploidía. Y estas fueron las poblaciones que utilizamos para medir el aislamiento reproductivo. Bueno, lo que podíamos esperar fue que efectivamente pues, todos los polinizadores visitaban a Erysimum wilcekianum, mientras que Erysimum incanum, pues bueno, las flores diminutas, por lo que difícilmente se veía alguna visita por polinizadores. En cuanto a los movimientos entre plantas, entre individuos, pues la mayoría de movimientos fueron intraespecíficos dentro de Erysimum wilcekianum, ¿vale? Y bueno, movimientos intraespecíficos en Erysimum incanum no localizamos ninguno. Y bueno, sí que vimos dos movimientos entre wilcekianum e incanum, algún movimiento interespecífico, pero bueno, nos queda todavía la duda si realmente fue un movimiento con un comportamiento de polinización o fue simplemente una equivocación del insecto. En cualquier caso, en el momento de las observaciones, también, bueno, pues medimos el diámetro de la corola y el tubo de la corola, simplemente para tener, bueno, para caracterizar estas medidas en tamaño floral y también que evidentemente, pues bueno, eran mucho superiores en Erysimum wilcekianum. Y también contabilizamos el número de flores abiertas en el momento de las observaciones, que en este caso no vimos diferencias significativas entre incanum y wilcekianum. Y bueno, lo que sí, como cabría esperar, pues vimos una correlación en la preferencia de los polinizadores por las flores más grandes, que fueron, por cierto, las de Erysimum wilcekianum. Luego, sin embargo, en cuanto al número de flores abiertas, pues parece que los polinizadores no exhibían ninguna preferencia clara por, por el número de flores abiertas, que además tampoco había diferencias significativas entre ambas especies. El otro componente de aislamiento reproductivo que nos llamó la atención fue en cuanto a la formación de semillas híbridas. Esto lo hicimos, como he comentado antes, haciendo cruces controlados entre las distintas especies, de forma que en Erysimum incanum añadíamos su propio polen, que digamos sería su forma natural de reproducirse, y lo comparábamos con el éxito que tenía cuando añadíamos polen de Erysimum wilcekianum. Y bueno, lo que veíamos era que no había una diferencia significativa en el éxito reproductivo entre autopolinizar o añadir polen de otra especie. De hecho, también observamos esta interacción polen-estigma y vimos que cuando incanum es la planta receptora, su polen, pues los tubos polínicos crecen sin problema. Y cuando añadimos Erysimum wilcekianum, pues bueno, pues también suelen crecer sin problema. De forma que aquí no hay ningún tipo de barrera. Sin embargo, cuando este cruce lo repetíamos con Erysimum wilcekianum siendo la planta receptora, vemos que Erysimum wilcekianum, el polen de otro individuo de su misma especie, pues ese cruce es totalmente viable, pero sin embargo, cuando metíamos polen de Erysimum incanum, del otro individuo, este éxito reproductivo caía en picado. No se producían semillas.
Si esto lo llevamos a la interacción polen-estigma, vemos que efectivamente en Erysichthys wolffianum, cuando añadimos polen de otro individuo, los tubos polínicos crecen sin problema. Aquí se observan los óvulos en esta fotografía, mientras que cuando añadíamos polen de Erysichthys incanum, pues se quedaba en la superficie del estigma y no se desarrollaban tubos polínicos. Entonces, de aquí un poco lo que vemos es que hay una fuerte asimetría en esta barrera reproductiva. Tomando, bueno, todas las medidas de aislamiento reproductivo juntas, lo que observamos es que en general el conjunto de barreras prepolinización eran muy elevadas, y esto lo que nos indica o lo que nos sugiere es que Erysichthys incanum y Wolffianum se encuentran en un estado temprano de esta divergencia ecológica, que esto es lo que nos señala cuando al comparar barreras anteriores y posteriores a la polinización son mayores las previas. Y luego un resultado bastante interesante es que las barreras quizás más fuertes, que son las que he enseñado, las más interesantes, son las exhibidas por la preferencia de polinizadores y por la producción de semillas híbridas. Y esto de aquí nos parece muy interesante porque son dos barreras que están muy ligadas al sistema reproductivo de la planta. ¿Por qué? Porque por un lado, en cuanto a polinizadores, pues bueno, estaba claro que iban a tener una preferencia por Erysichthys wolffianum, porque es una planta grande, con néctar, y esto en el fondo pues es una diferencia del sistema reproductivo, una autógama y otra alógama, y estas diferencias también se ven en el fenotipo. Y en cuanto a la producción de semillas híbridas, la fuerte asimetría que vemos en el componente de barrera reproductiva también nos está indicando un poco sobre el sistema reproductivo de cada una. En Erysichthys incanum, cualquier polen que le llega le sirve, mientras que en Erysichthys wolffianum parece que debe de haber algún mecanismo de reconocimiento y de exclusión de polen ajeno, de forma que solamente permite el crecimiento de los tubos polínicos de individuos de su misma especie, mientras que el polen de Erysichthys incanum pues lo reconoce y evita el crecimiento del tubo polínico. Entonces esto nos llevaba a pensar en mi tesis, estamos trabajando en ello, sobre si el sistema reproductivo puede ser, o se puede considerar como un componente de barrera reproductiva en sí. Y bueno, este trabajo todavía no está publicado, entonces cualquier consejo de gente que tenga a lo mejor más experiencia y demás con aislamiento reproductivo y con el tema de si el sistema reproductivo puede ser una barrera como tal, pues bienvenido y lo agradecería. La otra parte, enlazando un poco con esto que he dicho, el sistema reproductivo, fue que más completa posible del sistema reproductivo de Wolffianum y de Incanum. La cosa es que como en Incanum teníamos 3 ploides diferentes, también decidimos testar si el sistema reproductivo, o al menos el proxy o las aproximaciones, los rasgos que utilizábamos para caracterizarlo, podían cambiar o podían alterarse con el cambio de ploidía. De forma que lo que utilizamos fue, en Erysichthys incanum tuvimos en cuenta la ploidía en todo momento para ver cómo iba cambiando el grado de autocompatibilidad, que lo medimos un poco como el éxito de los cruces autógamos en cada especie, en cada ploidía, y con el índice de presión por endogamia. Además hicimos pues más de 19.000 cruces, utilizamos también muchos individuos de ambas especies, más de 1.000, de forma que los resultados pues tenían bastante peso. Luego utilizamos los rasgos que, a priori consideramos que están estrechamente relacionados con el sistema reproductivo, como puede ser la ercogamia, el tamaño de la flor y la inversión reproductiva. Sobre la ercogamia lo comenté al principio, pero ya aquí me quiero parar un poco más porque la ercogamia también vemos, a simple vista se ve que Erysichthys incanum tiene, como en estos dibujos de aquí, una ercogamia que te facilita o te da la posibilidad de que haya autopolinización. En Erysichthys wolffianum la ercogamia tiene el signo contrario. El estigma se sitúa por encima de la antera. Y con la inversión reproductiva
pues bueno, utilizamos el ratio polen-óvulo, que hemos visto en la literatura, en muchos estudios, que es un buen proxy del sistema reproductivo que se lleva utilizando. Y lo que esperamos es que, bueno, la inversión en la función masculina, en el polen, en plantas alógamas como Ericium wilkegianum sea mucho mayor. Este polen, pues, está ahí, supuestamente se puede exportar. Mientras que en Ericium unicanum o especie autógama, esta inversión, este ratio va a ser menor porque la inversión es mayor en óvulos, ya que seguramente la reproducción en planta autógama tengan por factor limitante la producción de la cantidad de óvulos de la flor. Y por último también añadimos un estudio de heterocigosidad o de diversidad genética, eh, que, bueno, para ver también si había diferencia en cuanto a los niveles de heterocigosidad. Entonces, en cuanto a éxito reproductivo, que como he comentado, es el éxito de cruces autógamos con polen de la propia flor, vemos que, bueno, en Erissimum incanum, como cabría esperar, este cruce es totalmente viable y cae en Erissimum wilkegianum, pero lo más curioso fue cuando esto mismo lo vemos por población y por ploidía. Lo que encontramos es que Erissimum wilkegianum, bueno, pues un éxito bastante bajito derivado de la autogamia, mientras que en las diploides, que son las barras azules de Erissimum incanum, este éxito es bastante elevado. Además, son muy parecidas entre ellas las dos poblaciones con las que trabajamos. Este éxito va disminuyendo en tetraploides, en el siguiente nivel de ploidía. Además, la variación interpoblacional se va haciendo también más acentuada. Y cuando esto lo vemos en las 4 poblaciones haploides que tenemos de Erissimum incanum, vemos que, bueno, la variación entre las 4 poblaciones es muy grande y además nos encontramos con valores de éxito por autogamia muy bajitos, casi muy cercanos a Erissimum wilkegianum. Y esto fue lo que nos llamó la atención y lo que nos llevó a decir, bueno, parece que la haploidía está teniendo un efecto en el sistema reproductivo. Bueno, como he dicho antes, vimos la depresión por endogamia, que igual la depresión por endogamia pues existe, es positiva en Erissimum wilkegianum, mientras que es negativa, cercana a cero, en Erissimum incanum. Y también, igual que con la barrera reproductiva, vimos qué pasa al nivel de polen estigma y pues de nuevo vemos que en Erissimum incanum, al añadir su propio polen, los tubos polénicos crecen sin problema. En Erissimum wilkegianum, cuando añadimos polen de esa misma planta, los tubos polénicos también se quedan en el estigma y no bajan, no se desarrollan los tubos. En cuanto a inversión reproductiva, como podríamos esperar, en Wilkegianum la inversión en polen, en la función masculina, es mucho más elevada que en Incanum. El patrón es justo al contrario cuando hablamos de óvulos y esto pues se traduce, como he dicho antes, en un ratio polen-óvulos que va a ser mayor en Erissimum wilkegianum. Pero dejando ya a un lado a Erissimum wilkegianum, nos centramos en, como he dicho, qué pasa con el nivel de ploidía en Erissimum incanum, que a priori pues, es una especie autógama. Lo que vemos es que el éxito reproductivo va disminuyendo a medida que aumenta la ploidía cuando hacemos cruces autógamos y que como reflejo de eso, la depresión por endogamia va aumentando. Esto nos parece muy curioso porque, vale, en las poblaciones diploides la depresión por endogamia no hay, es negativa. En tetraploides ya es más cercana al cero, se me ha perdido la flecha. Y la depresión por endogamia en haploides es positiva. Nos indica que, que está habiendo depresión por endogamia y esto es raro teniendo en cuenta que es un clado autógamo. En cuanto a los rasgos relacionados con el mating system, pues vemos también que hay un incremento del tamaño floral a medida que aumenta la ploidía. Aquí de nuevo utilizamos como medida el diámetro de la corola y la longitud del tubo de la corola. En inversión reproductiva vemos también que hay un aumento, sobre todo la hexaploide parece que es la que más polen produce, también la que más óvulos produce. Y en cuanto a los órganos sexuales, vemos en ercogamia, como he comentado, que cada vez se acentúa más, cada vez hay mayor separación, sigue siendo negativa en todo momento, eso no cambia, el signo no cambia, siempre hay una ercogamia reversa,
pero la separación cada vez se está haciendo mayor. Y bueno, esta variable que también añadimos, no sé si la traducción sería algo así como la exerción delantera, pero lo que queremos ver aquí es el grado en el que las anteras sobresalen por encima de la superficie de la corola, ¿no? Como el grado de exposición de la antera. Y vemos que también esta exerción va aumentando con la ploidía. De aquí lo que podemos extraer un poco es que, vale, la ergogamia, tenemos una ergogamia que en poliploides sigue permitiendo la autopolinización, ¿vale? Pero también parece que de alguna forma las anteras se están exponiendo más a todo el entorno fuera de la flor, a polinizadores, por ejemplo. Y finalmente, en cuanto a la parte más genómica, lo que vemos es que, bueno, la diversidad genética, la heterocigosidad en diploides, como podíamos esperar, también es muy bajita, y en Erysimum wilczkianum, que son los puntos rosas de aquí, pues aumenta bastante. Y nuestra sorpresa fue que para poliploides, tanto tetraploides como hexaploides, la heterocigosidad es muy elevada y vamos, en un grado muy similar al de Erysimum wilczkianum. Y esto, pues bueno, estos son poblaciones del campo, son poblaciones naturales, y esto pues nos está indicando que parece ser que hay una cierta diversidad genética en poliploides, a pesar de que es un clado autógamo. Esta tabla un poco para resumir todo lo que se recogió en este estudio. Y bueno, pues el selfing, el éxito del selfing parece que va disminuyendo a medida que aumenta la ploidía, la depresión por endogamia va aumentando a medida que aumenta la ploidía, y los rasgos fenotípicos parece que cada vez se hacen también más, bueno, se van también como acercando un poco a los que expresa Erysimum wilczkianum. La heterocigosidad, como acabo de nombrar, pues también en poliploides es una heterocigosidad bastante elevada. Y esto lo que nos sugiere es que aquí la ploidía parece que está dirigiendo, quizá no una transición completa al outcrossing, pero sí está proporcionando pues, estrategias reproductivas alternativas al selfing en Erysimum incanum. Y esta evidencia, estos resultados, nos dan indicios de que este potencial reducido de las plantas autógamas para diversificar, bueno, parece que al menos en este sistema de estudio se puede revisar. Y nosotros, en nuestro caso, identificamos a la ploidía como un factor que puede estar dirigiendo el hecho de que aparezcan pues, alternativas más cercanas al outcrossing o a los eventos de outcrossing en Erysimum incanum. Y esta parte fue la que se expuso en mi tesis. Y yo actualmente, bueno, inicié una línea de investigación dentro de mi grupo que, bueno, se pudo potenciar gracias a una ayuda a un proyecto que conseguí en la ET, que también muchas gracias a la ET por darme la oportunidad, porque así pudimos explorar también estamos explorando un mecanismo que también estamos viendo en una especie cercana a nuestro sistema de estudio, también una especie de Erysimum, y que, bueno, pues aquí en esta última parte ya de la charla hay mucha incógnita, hay muchas cosas que no sabemos, y bueno, quiero presentar como un poco los resultados preliminares y un poco la hipótesis de trabajo que teníamos al principio, aunque cada vez que avanza esto surgen más incógnitas, más preguntas. Y bueno, lo quiero presentar también porque también está explicando potencialmente puede estar también explicando un cambio en el sistema reproductivo que también sigue esta transición prohibida que explicaba antes. Y en este caso con factores bióticos. Entonces, este trabajo se encuadra también con Erysimum, pero en este caso con Erysimum rapandum, que es también una especie clasificada hasta lo que yo sé como autógama. También tiene una flor pequeñísima, no parece ser que no hay una polinización, no tiene polinizadores así descritos. Y bueno, en uno de los muestreos
precisamente muestreamos distintas especies de Erysium. En uno de los muestreos que hicimos en la Serranía de Cuenca nos encontramos con una población, seguimos unas coordenadas y nos encontramos con una población de Erysium rapandum en la que a simple vista vimos mucha variación interindividual en el tamaño de la flor. En el tamaño de la planta y de la flor en concreto era lo que más nos llamaba la atención, porque bueno, lo que esperábamos pues era pues igual, una planta muy parecida a Erysium incanum, una flor pequeñísima, y lo que encontramos fue que a simple vista veíamos plantas enormes y con una flor bastante grande. Aquí, bueno, en esta foto pongo esta diferencia en el tamaño que se aprecia bastante bien. Bueno, nos encontramos eso, muestreamos individuos y ya nosotros aquí en Granada, a la vuelta del muestreo, nos encontramos con que muchas de estas plantas estaban infectadas al hacer los trasplantes. Vimos que muchas de estas plantas pues, estaban infectadas por algo. Tenían una galla en la raíz, no tenemos ni idea, nunca nos ha pasado, no teníamos ni idea y bueno, vimos que tenemos esta población, que los individuos están infectados por lo que sea. Lo que pasa es que tuvimos la mala suerte que llegó el COVID, entonces esto se quedó en stand-by en 2020 hasta este año pasado, que fue cuando conseguí el proyecto de la ET y lo pudimos retomar. ¿Qué pasa? Que no sabíamos lo que era, entonces cuando ya pudimos retomar un poco este experimento, pues hicimos una extracción de ADN, secuenciamos lo que había y pues buscamos con BLAST la base de datos que podía ser, que podía estar asociado a esta galla. Y bueno, lo que encontramos fue que lo que forma esta galla es un curculionido del género Ceutorhynchus. De hecho, tenemos en nuestra población ahora mismo distintas especies descritas, hasta 4 especies descritas, 4 o 5. Esto ya ha sido en colaboración con un taxónomo, con Antonio Velázquez, que también le estamos muy agradecidos porque nosotras hubiese sido imposible llegar a este nivel. Y vale, tenemos que es un curculionido lo que está haciendo esta galla, esta infección. Como anécdota, al principio nosotras, sin saber, sin tener ni idea, bueno, pues creímos, vamos, dijimos que era un nematodo. Y de hecho, cuando nos poníamos a mirar la galla al microscopio, sí que veíamos nematodo, esta foto es nuestra, o sea, sí que estaba ahí. Entonces, pues bueno, pues dijimos, bueno, esto es un nematodo y ya. Esto antes de contactar con el taxónomo. Y cuando hicimos el BLAST, filtramos por nematoda. Y lo que nos salió fue esta especie que cuando nos pusimos a buscar, claro, nosotras pensando que iba a ser un nematodo parásito. Y no, es un nematodo entomopatogénico. Entonces, claro, ahí es cuando no nos cuadraba la cosa. Estuvimos varias semanas intentando cultivar el nematodo y así, pero claro, es que no nos cuadraba. Y ahí fue cuando pues expertos en fitopatología nos dijeron, buscar por otro lado. Y ya nos pusimos en contacto con Antonio, que ha ido el que nos ha ido siguiendo toda la descripción de los curculionidos. Así que bueno, que a veces buscamos una cosa que no es pensando que es y la respuesta está en otro lado. Pero bueno, ahí está la importancia de colaborar y de hablar y de compartir resultados. Por cierto, el nematodo al ser entomopatogénico, pues pensamos que simplemente está en la raíz comiéndose todos los restos del curculionido. Bueno, la cosa, que lo que vemos en las poblaciones naturales es que las plantas que están infectadas por el nematodo, las que tienen la galla en la raíz, parece que, bueno, a simple vista se veía, pero también lo testamos midiéndolo, tenían una flor más grande en general, tenían un diámetro de la corola más grande. Esta es la imagen que muestro, pero ya a simple vista se veía. Lo más curioso que no se veía a simple vista era que las plantas infectadas también producían más néctar que las no infectadas. Y luego, pues, como, bueno, viendo que las flores eran más grandes y que además tenían recompensa, encontramos lo que esperábamos, que efectivamente registramos bastantes visitas de polinizadores sobre las plantas infectadas, en contraposición con las que no lo estaban. De hecho, vemos, bueno, aquí otra vez, igual que anteriormente, vemos que los polinizadores exhibían una preferencia por aquellas flores más grandes, que eran, por cierto, las que estaban infectadas, que son los puntitos más verdes, y también pues por aquellas que tenían recompensa. Hemos intentado hacer un experimento de selección que, bueno, por cosas del campo, no ha salido todo lo bien que queríamos,
pero sí que tenemos algunos proxies de fitness, como por ejemplo la fructificación, que es verdad que aquí no encontrábamos diferencias significativas entre las plantas infectadas y las que no. Pero sí que encontramos diferencias en la cantidad de flores, tanto en la cantidad de flores abiertas como en la cantidad de flores producidas a lo largo de la planta. Que aquí tenemos en cuenta los frutos que ya están desarrollados, los abortos, los botones florales y las flores que estaban abiertas en el momento de las observaciones, porque todo esto, como digo, es en campo. Y vemos que los polinizadores, pues efectivamente, eligen aquellas plantas que producían un mayor número de flores, por lo que nos da un poco de idea de que bueno, hay una diferencia en la visita de los polinizadores entre las plantas infectadas y las que no. Entonces, un poco la primera hipótesis que teníamos cuando yo pedí el proyecto era que, bueno, teníamos una interacción antagonista, ya sea por nematodo o por escarabajo, porque en ese momento todavía no estaba claro, que parece ser, quizás no sea la causa, pero sí que vemos una correlación con el tamaño floral. ¿Qué pasa? Que a raíz de este cambio en el tamaño floral y en el néctar, vemos que en esos individuos hay visitas por polinizadores, mientras que en las que no están infectadas, que siguen con su fenotipo original, digamos, pues no reciben ningún tipo de visita. Entonces, de ahí, pues hipotetizamos que estos movimientos de polinizadores están moviendo polen, hay un intercambio genético entre estas plantas que sí están infectadas y que sí tienen este cambio en el tamaño floral. Y que ahí pues, pueden estar acumulándose unas diferencias que no se están acumulando o que están promoviendo una divergencia con el fenotipo original de flores pequeñas. Y que, bueno, estos son individuos que están en simpatría y que se puede estar dirigiendo por un factor biótico, por una infección, la acumulación que puede resultar en una especiación ecológica potencialmente. Esto es una hipótesis, pero fue un poco nuestra hipótesis al principio de trabajo. Lo que pasa es que, como ya digo, pues también aquí estoy súper abierta a todos los consejos posibles porque también es un tema que nos pilla un poco de nueva al tener que manejar también otro organismo. Y bueno, hay muchísimas cosas que explorar, hormonas, volátiles, un montón. Entonces, pues también cualquier consejo y así también lo agradezco mucho. Y bueno, esta ya sería lo último que quería contar, que es lo que yo ahora mismo estoy trabajando. Y nada, quería dar las gracias, bueno, a toda la gente de Café Sistemático por invitarme, a mi grupo, que evidentemente pues sin ellos estos datos no salen. Bueno, a mis directores de tesis, a Jesús Muñoz Pajares y a Mohamed Abdelaziz, que son los que me han dado la oportunidad de empezar en la investigación y de meterme con estos sistemas de estudio, a mi colaboradora Camilo Ferrón y a Antonio Velázquez, que es el taxónomo que comento. Y bueno, muchas gracias también a todos los asistentes y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Ana, por la presentación. Fascinante. Xavi tiene una pregunta. ¿Vos o hablas si puedes hablar? Vale. Sí, lo digo porque prefiero hablar que ponerla por escrito. Ahí va, perfecto. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. De verte otra vez. Igualmente. En cuanto a la primera parte de la presentación, la verdad que ese árbol filogenético es súper sugerente, ¿no? Como una especie, un outcrossing sale de un clado de especies selfing, ¿no? Y ahí, bueno, llevamos tiempo pensando sobre esto, con Moja hemos hablado muchas veces, pero la verdad que echaba un poco de menos. La pregunta era si, básicamente, de cómo surge el selfing, digamos, lo que no es prohibido, lo que está aceptado, ¿no? Y claro, al final es una cuestión de cuántos haplogrupos del locus S existen en las poblaciones de selfings y de selfers y outcrossers, ¿no? Por ejemplo, una especie con fecundación cruzada lo que necesita es que haya una diversidad de haplogrupos de locus S divergentes precisamente para evitar el inbreeding, ¿no? Y lo que se asume es que por mutaciones hay pérdidas de función que generan las posibilidades de que aparezcan pues los selfers, ¿no? Eso si lo juntas a cuellos de botella
que lo que hace es disminuir la cantidad de individuos reproductores válidos con esa diversidad de locus S, pues ahí es donde el selfing ha aparecido repetidamente, ¿no? Y claro, mi pregunta es, ¿habéis explorado la diversidad de haplogrupos de locus S que de alguna manera tienen que venir o podrían venir de esas multiplicaciones, duplicaciones genómicas, que quizá más que pérdidas de función ha habido una ganancia de función, porque las ganancias de función también existen, que al final haya hecho que, por casualidad, por pequeña que sea, pues se genere un outcrosser de algo que sea en selfing, y quizá la clave podría estar en eso, en la diversidad, en la frecuencia de haplogrupos de locus S y de ver qué tipo de relaciones de pérdidas y ganancias de función puede haber en todo eso. Sí, pues sí, Xavi, muchas gracias. Es muy interesante lo que comentas. Yo también creo que la clave debe de estar por ahí. Y bueno, esta parte más genómica ahora mismo es como la otra parte paralela a mi tesis que se está encargando mi compañero Carlos. Entonces yo creo que ahora ellos están en todo el meollo de la cuestión desde ese punto de vista. Pero sí, yo creo que ahí puede haber muchas respuestas. Así que bueno, estamos trabajando en ello. Bien, bien. En Arabidopsis, la comparativa entre las Arabis y Arabidopsis outcrossers y Arabidopsis thaliana, ahí es muy indicativo de toda la cantidad de pérdidas de función, incluso independientes, que ha habido, para que te vaya explicando todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero por ahí yo creo, por ahí pueden andar los tiros. Puede haber cosas, sí. Pero súper interesante, como siempre. Gracias, Ana. Gracias. Muchas gracias. En el chat, Carmen Acedo te felicita por la presentación. Le parece tu trabajo fascinante y te anima con todas las preguntas que van surgiendo, y te agradece que hayas compartido la experiencia. ¿Alguien más tiene preguntas? Pablo se une a las felicitaciones de Carmen. Y es que dice que es un sistema precioso que incluye genética de poblaciones, genómica en detalle. Quizás saltando este comentario en genómicas, ¿conocéislo? ¿O tenéis pensado hacer algo de genómica en el sistema de en la última parte? Sí, pues sí, me encantaría, y creo que ahí también me gustaría mucho ver también a lo mejor algún análisis de expresión genética, a ver qué está pasando dentro de la planta en el momento de la infección, y también ver si hay alguna diferencia en cuanto a genoma entre estos individuos pequeñísimos del fenotipo original, como yo digo, y los que tienen la planta grande. Y eso estaría muy interesante hacerlo. Lo que pasa que bueno, también estoy buscando financiación para ello. Muchos ánimos consiguiéndola. Gonzalo, una pregunta, si quieres saltar, por favor, o si prefieres escribirlo. Gracias, Gonzalo. Sí. Muchas gracias, Ana. Me ha gustado mucho y, bueno, ya conozco tu trabajo, pero la parte de la filogenia, yo lo que digo es que sí que se beneficiaría mucho si hacéis algo de cloroplasto, y ya lo hemos venido hablando y seguro que quedará mucho más consistente. Ahora quería hacerte una pregunta sobre la variabilidad que habéis encontrado en los poliploides, en los hexaploides de Incanum. Era en fitness, ¿no? La variabilidad era en fitness, derivado pues de la autogamia, ¿no? Que se supone que es lo que hace la planta, de normal, sí. Ya. La pregunta era si las poblaciones que habéis estudiado pensáis que pueden ser, o sea, si los hexaploides de Incanum pueden ser politópicos, o sea, que se han originado independientemente o no. Porque en realidad, claro, un hexaploide, o sea, si por datos genómicos podíais deducirlo o no, porque claro, hexaploides originados independientemente pues pueden tener problemas distintos para integrar, ¿no?, toda la maquinaria poliploide y pueden haberlo solucionado de forma distinta si son independientes, ¿no? Sí, pues sí, ese dato no lo tenemos, pero también siempre que nos ponemos con los hexaploides sobre todo, es una cosa que sí deberíamos intentar ver si podemos conocer, si hay alguna forma de conocer el origen de esa poliploidización. Porque sí. Gracias.
Gracias. Me ha gustado mucho tu charla. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. José Antonio dice que es un caso muy interesante y un estudio muy bien programado, así que está recibiendo múltiples felicitaciones por el chat. Muchas gracias. Alguien más, Magui está escribiendo y no sé si es pregunta o felicitación. ¿Alguien más tiene preguntas? Sois bienvenidos si tenéis acceso, si no estáis como oyentes, a hacer las preguntas de viva voz. Terminó. Enhorabuena por tu trabajo y os animan a que trabajéis con los Erissimum de Canarias. Erissimum de Canarias. Sí, creo que hay algo con el Erissimum de Canarias, sí, en mi grupo. No sé en qué estado está, pero algo había, algún campo había en Canarias. Genial. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer tenerte en este café sistemático. Yo quiero aprovechar para invitaros a todos en diciembre, el 15 de diciembre, vamos a hacer, en vez de un café sistemático tradicional, el primer expreso sistemático con charlas cortas para presentar TFGs y TFMs. Hemos compartido ya un documento Google para que os apuntéis, los que queráis compartir vuestro trabajo. Y bueno, esperamos participación de todos de mucha gente, vamos. Y yo creo que con esto, no sé si Mario te está diciendo un estudio muy bonito y muchas gracias. Muchas gracias. En general tienes muchas felicitaciones en el chat, te animo a que las leas. Y ya con esto terminamos. Las charlas del café sistemático del mes pasado y de este mes se subirán en breve a YouTube. Y bueno, pues gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.